empezar a grabar la clase. El día de hoy vamos a ver el resumen o un taller acerca de las leyes que hemos visto para regir el comportamiento de los gases. Entonces, la primera ley que vamos a trabajar el día de hoy es la ley de Boyle. Entonces, recordemos, hijos, que para poder desarrollar el ejercicio, yo tengo que saber cómo es el comportamiento de la ley. Entonces, ¿qué me dice la ley? Que a temperatura constante, es decir, la temperatura no va a cambiar, siempre va a ser la misma, el volumen de un gas, es inversamente proporcional a la presión. ¿Listo? El volumen es inversamente proporcional a la presión. Cuando hablamos de inversamente es que una de las variables involucradas en el comportamiento de los gases va a subir o va a bajar. Entonces, me hago entender. Si me dicen que el volumen aumenta, quiere decir que la presión va a disminuir. Y si me dicen a mí que la presión disminuye, el volumen va a aumentar. ¿Listo? Porque son directamente proporcionales. Si fueran inversamente, si fueran directamente, una aumenta y la otra disminuye, pero en este caso son inversamente proporcionales, es decir, lo contrario. Si en el ejercicio, óigase bien, me están diciendo a mí que tengo que hallar el volumen 2, la fórmula que voy a utilizar es la siguiente. Entonces, volumen 2, ¿qué es lo que me están pidiendo? Que vendría a ser el volumen final. ¿Es igual a qué? A presión 1 por volumen 1 sobre volumen 2, sobre presión 2. Si me están pidiendo que yo halle el volumen del gas. Entonces, acordémonos, hijos, que los gases tienen unas condiciones iniciales y unas condiciones finales. Entonces, si me piden hallar el volumen 2, yo lo que hago es aplicar la siguiente fórmula. ¿Qué espero yo? Lo primero que tengo que hacer es revisar muy bien cuál es el comportamiento químico de cada una de las variables, que es lo que vamos a ver más adelante. Ahora bien, si me están pidiendo la presión, que sería la presión final del gas, la fórmula que voy a utilizar es la siguiente. Presión 1 por volumen 1 sobre volumen 2, que esas serían las dos variables que yo estoy analizando en la ley de Boyle. El volumen y la presión. Entonces, si el volumen baja, la presión en este caso va a subir. Si el volumen sube, la presión va a bajar. Si la presión sube, el volumen va a bajar. Si la presión baja, el volumen va a subir, porque ambas son directamente, inversamente proporcionales. Entonces, vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Entonces dice, una cantidad de gas ocupa un volumen de 80 mililitros a una presión de 0,986 atmósferas. ¿Qué volumen ocupará el gas a una presión de 1,2 atmósferas si la temperatura no cambia? Entonces, cuando a mí en mi ejercicio me dicen que la temperatura no cambia, yo de una vez asumo que la ley que voy a trabajar ahí es la ley de Boyle.
¿Por qué? Porque me dice que la temperatura siempre va a ser constante. Y yo ya infiero ahí que si una aumenta, la otra va a bajar. Que si una disminuye, la otra va a aumentar. ¿Qué me dice aquí en mi ejercicio? Me está diciendo que qué volumen ocupará el gas a una presión. Si ustedes se fijan, hijos, aquí la presión, ¿qué? ¿Subió o bajó? Con respecto a la primera presión. Subió, ¿cierto? Pasó a 1.2 atmósferas. Entonces, lo que se asume que si la presión subió, ¿qué va a hacer con el volumen? ¿El volumen sube o el volumen baja? Para aplicar la ley. ¿Disminuye? Disminuye. Entonces, yo ya sé que al aplicar la fórmula, el valor que me va a mí a dar el ejercicio tiene que ser menor que 80 mililitros. ¿Listo? Para que yo sepa que se cumple la ley de Charles. Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? Sacar los datos. Volumen 1, 80 mililitros. Presión 1, 0,86 atmósferas. Presión 2, 1,2 atmósferas. Entonces yo me remito a mi fórmula. Bueno, la presión ahí lo que hizo fue aumentar. Es decir, que si la presión aumenta, el volumen va a bajar. Y lo que hago es aplicar la fórmula. ¿Qué me está pidiendo el ejercicio que yo halle? El volumen 2. Entonces, volumen 2 es igual a ¿qué? Aquí lo dice, presión 1. ¿Cuál es la presión 1? 0,986 atmósferas. ¿Por quién lo multiplico? Por el volumen 1, que en este caso son 80 mililitros. ¿Sobre quién? Sobre la presión 2, que vendría a ser igual a 1,2 atmósferas. Tachamos las atmósferas. Tachamos las atmósferas y las unidades me quedan en unidades de volumen. Si yo multiplico 0,987 por 80 y lo divido sobre 1.2, me da igual el volumen a 65,73 mililitros. ¿Cuánto volumen tenía yo inicialmente? 80 mililitros. Quiere decir que si la presión aumenta, el volumen va a bajar. ¿Cuánto volumen me quedó? 65,73 mililitros. ¿Se cumple la ley de Boyle? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, aquí me dice que si la presión aumenta, el volumen baja. ¿Cuánto es el rango? 80 menos 65,73, ¿cuánto me da? ¿Quién me colabora haciendo ahí la resta rapidito? 80, que era lo que tenía yo, menos ¿quién? Menos. ¿Cuánto les dio, hijos? 14,27. Es decir, que bajó casi 14 mililitros en el volumen número 2 del ejercicio. ¿Listo? Y esa es la aplicación de la ley de Charles. Entonces, copiamos el ejercicio, por favor, y lo van desarrollando si son tan amables. Profe, ¿cuáles leyes entran en el taller evaluativo número 2? Entra la ley de Charles y la ecuación de estado. ¿Cuál es la ecuación de estado? La que vimos hace 8 días. ¿Qué es lo que tengo que hacer en esa ecuación de estado? Reemplazar los datos que me está pidiendo el ejercicio. ¿Reemplazo R? No, porque recordemos que R es una constante. Reemplazo el resto. Bueno, ustedes me dirán si ya puedo cambiar.
No, profe, todavía no. ¿Está claro? Entonces, ¿qué teníamos que hacer, hijos? Coger la formulita y aplicar la fórmula que se necesita. ¿Listo? Porque yo siento que de pronto el tema no quedó bien claro y ustedes tenían muchas dudas, pero no me preguntan. Recuerden que es importante preguntar. Saben que yo explico 1, 2, 3, 5 veces hasta que el tema quede bien comprendido. Listo. Y ustedes van a hacer este segundo ejercicio. Entonces dice, disponemos de una muestra de gas a 200 grados centígrados. Entonces, primer apunte del ejercicio. Estos 200 grados centígrados yo los tengo que pasar a grados Kelvin. ¿Cómo le agrego los grados Kelvin? Le sumo 273, que es la temperatura absoluta. Dice, presenta una presión de 2,8 atmósferas y un volumen de 15,9 litros. Entonces, ¿qué me está pidiendo el ejercicio que yo haga? El volumen, dice. ¿Qué volumen ocupará si a la misma temperatura la presión baja a una atmósfera? Es decir, que si la presión bajó, el volumen necesariamente tiene que aumentar. ¿Qué fórmula aplico yo para resolver ese ejercicio? Esta de acá. ¿Por qué? Porque me está pidiendo que halle el volumen del gas. Entonces, esta es la fórmula que yo determino para hallar el volumen y esta es la fórmula que puedo hallar para determinar la presión. ¿Puedo jugar con ambas fórmulas? Sí. ¿Por qué? Porque son las dos variables que yo estoy estudiando en mi ley. ¿Cuáles son esas dos variables? El volumen y la presión. Si me pidieran hallar la temperatura, ya no estaríamos hablando de la ley de Boyle, sino de otro tipo de ley. ¿Vale? Entonces, este sería mi primer ejercicio. Entonces, ¿casi cuánto nos quedó de diferencia? 14 mililitros. Entonces, lo mismo hago en este segundo ejercicio. ¿Ya lo están copiando, hijos? ¿Lo están resolviendo? Aquí Kevin me está diciendo que sí. Entonces, ¿cómo me quedaría? Entonces dice, con la temperatura y la cantidad de sustancia permanecen constantes en el proceso, podemos aplicar la ley de Boyle. Entonces, nuevamente, volumen 2 es igual a ¿qué? A presión 1. ¿Cuál es la presión 1? 2,8 atmósferas. ¿Por quién? 15,9 litros sobre una atmósfera. Cancelamos atmósferas, y el ejercicio me queda en litros. Entonces, si yo divido 2,8 atmósferas por 15,9 litros sobre una atmósfera, me da 44,5 litros. Es decir, que al disminuir la presión, el volumen aumenta. ¿En cuánto estaba el volumen? En 15,9 litros. ¿A cuánto pasó? A 44,5 litros. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, vamos a verla. Tenemos ahora 44,5 litros dividido en 15,9 litros. La diferencia casi es de 27 litros. Es decir, se me evaporaron a través de esta ley aproximadamente 27 litros. Ustedes me dirán si ya puedo cambiar, hijos, o todavía no. No, profe, espera un momento, por favor. ¿Me están entendiendo bien?